Bien, en esta ocasión entonces vamos a revisar, jóvenes, lo que son las clases de trastornos hematológicos. Las vamos a dividir siempre en tres, como está dicho en su programa. Entonces vamos a incluir pues la revisión de las principales alteraciones. Es un tema también bastante extenso, pero vamos a lograr revisar lo más importante, lo más frecuente. ¿Cuál es el contenido? Vamos a tener trastornos de eritrocitos y trastornos hemorrágicos, enfermedades de leucocitos, enfermedades de ganglios linfáticos, vaso y timo. Con respecto entonces a las alteraciones eritrocíticas, vamos a ver que una de las más frecuentes son las anemias. Las anemias se diagnostican a partir de la reducción del hematócrito y de la concentración de hemoglobina. Para esto tenemos pues que tener conocimiento de los valores normales, que eso es lo que ustedes tienen que ir a revisar, de cuánto tiene que ser más o menos el hematócrito y cuánto tiene que ser el valor de hemoglobina para poder establecer que un paciente tiene anemia. ¿Qué me quiere decir a mí esto? Que en una anemia el volumen de eritrocitos que van a contener hemoglobina está disminuido. Entonces veamos que es amplia la clasificación de lo que son las anemias según el mecanismo que se producen y según el mecanismo que va a ser la base de la pérdida de esos eritrocitos. Tenemos pues las pérdidas de sangre agudas y crónicas como en los traumatismos, en las crónicas como en las lesiones de tubo digestivo, que lesiones, por ejemplo, úlceras gástricas, ¿verdad? O por ejemplo, úlceras a nivel del duodeno o parasitismo intestinal y tumores también se incluyen dentro de esta. ¿Qué otra cosa nos puede estar haciendo pérdidas crónicas? Por ejemplo, trastornos ginecológicos, que ya lo vimos también con ustedes, y se recuerdan de las hemorragias uterinas anormales, que las mujeres empiezan a sangrar, y eso produce la pérdida de los eritrocitos. Aumento en la destrucción de los eritrocitos. Aquí estaríamos hablando de las anemias hemolíticas, que también es una gama bastante amplia de lo que son los trastornos. Por ejemplo, algunos genéticos hereditarios, hablaríamos de anemias hemolíticas secundarias, por ejemplo, a esferocitosis, a deficiencia de la 6-fosfato deshidrogenasa, que todas ellas pues causan alguna alteración como por ejemplo pérdida de la protección hacia el estrés oxidativo, como en la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o una esferocitosis que lesiona el esqueleto del eritrocito y pues su paso en el vaso se altera y empieza la destrucción, ¿no? Anomalías también, por ejemplo, alteradas en la hemoglobina, como sucede en los síndromes de talasemia, en las que hay deficiencia de la síntesis de globina. También tenemos las enfermedades o anemias de células falciformes también o hemoglobinas inestables. Defectos genéticos adquiridos como deficiencia de glucoproteínas que nos llevan a pérdida de hemoglobina a través de la orina. Destrucciones mediadas por anticuerpos. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de la incompatibilidad de grupo en el caso de los recién nacidos, reacciones a transfusiones, medicamentos o hasta mecanismos autoinmunitarios. Traumatismos mecánicos como anemias hemolíticas microangiopáticas, hemólisis cardíaca traumática, por ejemplo, cuando hay colocaciones de válvulas cardíacas, ¿verdad? Y que son válvulas, por supuesto, defectuosas. Un traumatismo físico repetitivo, que también, por ejemplo, en los corredores o en los karatecas, que son traumas pequeños pero frecuentes. Infecciones de los eritrocitos, como sucede en el paludismo, en la babesiosis, lesiones tóxicas y químicas. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de los procesos sépticos o venenos, por ejemplo, de serpientes o envenenamientos por plomo. Anomalías de los lípidos de la membrana, y un secuestro como el que sucede en el hiperesplenismo. Todas estas son causas que nos llevan a un aumento en la destrucción de estos eritrocitos. También puede clasificarse la anemia
que esto es bien importante que ustedes también lo aprendan a clasificarla en normocítica según el tamaño del eritrocito, ¿verdad? Que se tiene que medir también. Entonces, puede ser normocítica si es un tamaño normal que anda alrededor de 7 micras, un eritrocito. Si es más pequeña que en el eritrocito, si es más pequeño, lo llamaríamos microcítico. Y si su tamaño pues es más grande, se llamaría macrocítica. También es importante qué grado de hemoglobinización presenta ese eritrocito. Entonces así la podríamos llamar normocrómica o hipocrómica. Entonces, normocrómica pues cuando las cantidades de hemoglobina pues están prácticamente normales y lo que tenemos es la pérdida del volumen eritrocitario. Bueno, en este cuadrito podemos ver cómo se hace la clasificación en base al tamaño, ¿verdad? De los eritrocitos. Vean ustedes los tipos, por ejemplo, de lesiones que nos pueden dar anemia macrocítica, deficiencias nutricionales, el abuso de alcohol, enfermedad hepática, hipotiroidismo, enfermedad primaria de la médula ósea, microcíticas, la deficiencia de hierro, las talasemias, la sideroblastosis, normocíticas, aquellas enfermedades que son crónicas o que causadas por inflamación crónica también, y anemia de la enfermedad renal o pérdida aguda de sangre. Entonces, ¿cuáles son los índices eritrocíticos que ustedes tienen que evaluar? Y recordarles pues que es bien importante que conozcan sí los valores normales, pero a la hora de evaluar a su paciente, el laboratorio que les está extendiendo el resultado, van a ver que a la par de cada valor les van a poner cuál es el rango de referencia a tomar en cuenta. Entonces, el volumen corpuscular medio que se expresa en femtolitros es el volumen que ocupa o volumen que tiene cada eritrocito. O sea, estaríamos hablando que este nos serviría para evaluar, ¿verdad? Si es normocítico, macrocítico o microcítica una anemia. La hemoglobina corpuscular media, que se expresa en picogramos, nos está diciendo que cuánta es la masa de la hemoglobina que tiene cada eritrocito. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media también es la concentración de la hemoglobina, pero en un volumen determinado de eritrocitos. Se va a expresar en gramos por decilitro. Entonces, estos parámetros nos sirven para ver qué grado de hemoglobinización tiene esa anemia. Las anemias hemolíticas pues se caracterizan por tres aspectos que la van a compartir independientemente de la causa. La anemia hemolítica se caracterizan porque hay un acortamiento de la vida de eritrocitos. Los eritrocitos andan viviendo ahí alrededor de 120 días, entonces estas anemias, su vida media está acortada. Tenemos elevación de las concentraciones de eritropoyetina con un aumento entonces compensador de la eritropoiesis, sintetizada esta enzima en el parénquima renal. Y por supuesto, como son anemias hemolíticas, es decir, destrucción de los eritrocitos, es inevitable que hayan acúmulos de los productos de la degradación de la hemoglobina. Las hemólisis en una anemia hemolítica pueden ser extravasculares o intravasculares. Las hemólisis extravasculares se van a estar produciendo por procesos que estén alterando el paso o que estén afectando el paso del eritrocito en el hígado. Por ejemplo, en una esplenomegalia que se produzca o en aquellas como las esferocitosis que el eritrocito es menos deformable y en el paso del hígado en el paso del vaso, perdón, se va a alterar y se va a destruir. Entonces, ¿qué la caracteriza a la hemólisis extravascular? La anemia, esplenomegalia y la ictericia.
En la hemólisis intravascular tenemos anemias. ¿Cuál es la hemólisis intravascular? ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, recordando la fisiopatología del paludismo, cuando hay infecciones parasitarias de los eritrocitos y están destruyéndose por secundaria a la infección. También, por ejemplo, traumáticas, como ya veíamos, por ejemplo, en trombos, ¿verdad? Trombosis de los vasos, que los eritrocitos pasan a través de esos trombos y se van destruyendo. Entonces, ¿qué la va a caracterizar a esta hemólisis intravascular? Anemia, hemoglobinemia, hemoglobinuria y hemosiderinuria. E ictericia siempre. Las anemias hemolíticas tenemos formas hereditarias, por ejemplo, esferocitosis hereditaria, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, enfermedades de células falciformes, talasemias, pues son procesos, como ya su nombre lo dice, de una forma que surgen hereditariamente. Y veamos, este es un frotis de sangre periférica de una persona con una esferocitosis hereditaria, en el que hay deficiencia o alteraciones en el esqueleto de la membrana del eritrocito, que lo hacen menos deformable, se hacen esféricos, pierden su palidez central, y en el frotis podemos ver unos muy pequeños, unos más grandes, o sea, tenemos diferentes tamaños, diferentes formas, anisocitosis y poiquilocitosis. Y en una deficiencia de 6-fosfato, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en el que hay una susceptibilidad o pérdida de la resistencia del eritrocito al estrés oxidativo. Entonces, en estos procesos se forman estos cuerpos que se están viendo con esa coloración de cristal violeta, que son cuerpos de Heinz o precipitados de globina, al formar enlaces con los radicales libres. Y cuando estos eritrocitos con estos precipitados pasan por el vaso, los macrófagos del vaso prácticamente arrancan estos precipitados y los dejan como que si tuvieran el aspecto de un mordisco. Por eso estos eritrocitos se observan de esta manera. Entonces también tenemos ante estas anemias el aumento en los precursores eritroides y eso es bien importante. Ustedes vayan también aprendiendo que tienen que evaluar en una persona con una anemia el valor normal de reticulocitos, porque los reticulocitos, recordemos que tienen que estar presentes porque nos están indicando que tanta capacidad tiene la médula ósea para producir precursores eritroides. Vamos a ver que también tenemos hemosiderina en el vaso, en el hígado y en la médula ósea y en una hematopoiesis extramedular. También pueden cursar con litiasis biliar de tipo pigmentado. Aquí logramos identificar en estas imágenes, por ejemplo, en este hígado, vean cómo están los depósitos de hemosiderina en el citoplasma de los hepatocitos. Y en este frotis de sangre periférica vemos que hay células, por ejemplo, maduras, hay neutrófilos, pero que también hay precursores eritroides. Algunos se conocen como normoblastos, ¿verdad? Que son los que sí está evidencia de que está respondiendo la médula. Con las anemias hemolíticas, que ya vimos algunas de las causas, en esta, por ejemplo, pues se debe a una anemia de origen inmunitario, en la que los anticuerpos se van a unir a los eritrocitos y van a ocasionar su destrucción. Pueden tener diferentes causas, como causas idiopáticas, fármacos, trastornos autoinmunitarios, como el lupus eritematoso sistémico, neoplasias linfoides, infecciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Para tener un diagnóstico certero de lo que es una anemia hemolítica inmunitaria se realizan las pruebas de Coombs. Las pruebas de Coombs pueden ser una prueba directa y una prueba indirecta. En ambas lo que tiene que verse es una aglutinación de las células, pero en la directa se le administran a la persona los antígenos que estarían esperándose encontrar en los eritrocitos para ver si ella ha producido algún anticuerpo frente a ese antígeno. En la prueba de Coombs indirecta, lo que se le administra es un anticuerpo directo para identificar eritrocitos.
Las anemias, veamos por descenso de la eritropoiesis, también pueden tener diferentes causas. Dentro de ellas tenemos defectos genéticos hereditarios, como en las anemias de Fanconi. También pueden ser deficiencias nutricionales, como alteraciones en la síntesis del ADN por deficiencia de vitamina B12 y folatos o deficiencia de hierro. En los estados de deficiencia de eritropoyetina, por ejemplo, insuficiencia renal, anemia de enfermedades crónicas, anemia plástica, todas ellas interfieren con la lesión de progenitores. Por ejemplo, en la anemia plástica puede tener un mecanismo inmunitario o puede ser un mecanismo, por ejemplo, que esté infiltrando algún proceso neoplásico a ese nivel. Secuestro de hierro dependiente de la inflamación, como ejemplo en la anemia de la enfermedad crónica, neoplasias hematopoyéticas primarias como leucemia mieloide aguda, mielodisplasia, trastornos mieloproliferativos, lesiones medulares ocupantes de espacio, como neoplasias metastásicas, infecciones de progenitores eritrocíticos, como el parvovirus y el parvovirus B19 y un mecanismo desconocido. Las anemias megaloblásticas, que se caracterizan por alteración en la síntesis del ADN, pueden producirse una hematopoiesis ineficaz, cambios morfológicos en precursores eritroides y eritrocitos anormalmente grandes. A esto nos llevaría prácticamente el deterioro de la síntesis de ADN, por lo que sucede en las anemias megaloblásticas. Hay dos tipos principales de anemia megaloblástica: las anemias perniciosas y las anemias por deficiencia de folatos. Son las dos principales. Aquí tenemos las causas, por ejemplo, deficiencia de vitamina B12 porque puede estar disminuida por dieta inadecuada, por ejemplo, en personas que solo consumen vegetales, porque el mayor reservorio está en las carnes. Alteraciones en la absorción, por ejemplo, deficiencia del factor intrínseco, como sucede en la anemia perniciosa, o en una gastrectomía, o en estados de mala absorción, o enfermedades intestinales que pueden ser desde inflamatorias hasta linfomas o procesos neoplásicos. Deficiencia de ácido fólico, que también puede estar alterado por descenso de la captación, como una dieta inadecuada, alcoholismo en la infancia, o estado de requerimiento aumentado en el embarazo, en la infancia también, cánceres diseminados o incremento importante de la hematopoiesis. La anemia perniciosa, que es una anemia que se debe a deficiencia del factor intrínseco, generalmente causada por una gastritis autoinmunitaria. La edad media de presentación es a los 60 años. Histológicamente hay una gastritis crónica, como se observa aquí. Esa es una mucosa normal del estómago con sus pliegues, sus glándulas, pero aquí ya vemos que se borran esos pliegues, las glándulas son más escasas y hay un denso infiltrado inflamatorio. Se asocia a otros trastornos inmunitarios como tiroiditis, suprarrenalitis. La anemia por deficiencia de folatos tiene, por ejemplo, causas como descenso de la ingesta, aumento en las necesidades y deterioro de la utilización. El folato se encuentra en verduras, frutas y productos animales. La necesidad básica anda por 50 a 200 microgramos al día. Los signos morfológicos de la anemia megaloblástica los podemos encontrar tanto en sangre periférica como en médula ósea. Podemos encontrar en sangre periférica eritrocitos macrocíticos, es decir, están grandes y son ovalados, no son esféricos. A eso se les denomina como macrogalocitos. Se observan hipercrómicos, pero con una concentración de hemoglobina corpuscular normal. En el frotis se puede ver diferentes formas y diferentes tamaños. En la médula ósea generalmente es hipercelular y tiene cambios megaloblásticos de todos los estadios del desarrollo eritroide, alteraciones en la maduración de granulocitos y megacariocitos anormalmente grandes con núcleos extraños y multilobulados. Aquí tenemos, por ejemplo, un frotis de sangre periférica de un paciente con anemia megaloblástica, en el que tenemos macroovalocitos. Los eritrocitos son ovalados y son bastante grandes. También hay
diferencias en la forma y tamaño, y en esta imagen de aquí tenemos un neutrófilo hipersegmentado, que es otra de las anomalías. Lo otro es que en las biopsias de médula ósea podemos encontrar hipercelularidad. Veamos aquí cómo se ve todo lo rosadito, pues es tejido hematopoyético. Con lo que es la anemia ferropénica, que es el trastorno nutricional más frecuente, los signos y los síntomas están relacionados con la síntesis inadecuada de la hemoglobina. No hay producción adecuada de hemoglobina. La absorción de hierro está regulada por la hepcidina, que inhibe la transferencia de hierro al enterocito, al plasma. Es decir, la hepcidina está regulando los niveles, ya sea si se detectan bajos o altos en la sangre. El 80% del hierro funcional se encuentra en la hemoglobina y en la mioglobina. Y la localización principal es en el hígado y en los fagocitos. Su forma de almacenamiento está en la ferritina y en la hemosiderina, y en el plasma va a transportarse unido a la transferrina. La causa pues se debe generalmente a ausencias de la ingesta en la dieta, alteraciones en su absorción, aumento de las necesidades, pérdida crónica de sangre. Se produce una anemia hipocrómica, es decir, vamos a tener una concentración de hemoglobina corpuscular baja, disminuida y microcítica. Entonces, eh, veamos en la imagen del frotis de sangre periférica todos estos eritrocitos muy pálidos que se deben a la falta de hemoglobinización de los mismos. La anemia plástica, que es un síndrome de fracaso hematopoyético primario crónico, y la pancytopenia consecuente. Tenemos causas mayores de anemia plástica, como las adquiridas, por ejemplo, idiopática, mecanismo inmunitario, o que la célula germinativa esté lesionada. Agentes químicos como fármacos alquilantes, antimetabolitos, cloranfenicol, fenilbutazona. Tenemos agentes físicos como la irradiación corporal total, infecciones víricas, hepatitis, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, virus del herpes zóster, y hereditarias como anemia de Fanconi y defectos en la telomerasa. Hay dos teorías para el surgimiento de la anemia plástica, por ejemplo, de que venga un estímulo externo inmunitario y dañe las células hematopoyéticas, o que ya tengamos una lesión en la línea germinativa intrínseca. ¿Cuál es la clínica? Va a depender de los estados de pancytopenia o citopenias, por ejemplo, debilidad, palidez, disnea, petequias, equimosis y neutropenia. Algo que sí es característico es que no se produce esplenomegalia, y si está presente hay que dudar de que sea una anemia plástica. También se nos puede cursar con reticulocitopenia. La policitemia, que es un recuento eritrocítico anormalmente alto con el correspondiente incremento en la concentración de hemoglobina. La policitemia puede dividirse en policitemia relativa y policitemia absoluta. La policitemia relativa es aquella que sucede, por ejemplo, a que no es que se esté produciendo muchos eritrocitos como en la absoluta, sino que hay circunstancias que hacen que se aumenten, o circunstancias que nos llevan a hemoconcentración, como por ejemplo deshidratación. A diferencia de la absoluta, que sí tenemos una lesión que está produciendo muchas células hematopoyéticas, están produciendo muchos eritrocitos. La clasificación fisiopatológica, como ya les mencioné, la relativa es un descenso en el volumen plasmático, por ejemplo, la hemoconcentración. La absoluta, que a la vez se puede dividir en primaria con eritropoyetina baja y en secundaria, en donde sí hay estímulo eritropoyético. La primaria se debe, por ejemplo, como en los casos de policitemia vera, que son alteraciones ya genéticas, y a mutaciones hereditarias del receptor de eritropoyetina, que eso es raro. Secundarias, por ejemplo, enfermedades pulmonares, habitar en alturas grandes, cardiopatía cianótica, síndromes paraneoplásicos con aquellos tumores que secretan mucha eritropoyetina, como el carcinoma de células renales o un carcinoma hepatocelular, y en un hemangioblastoma cerebeloso. También defectos hereditarios que estabilizan el factor HIF1 alfa
policitemia de Chubash, pero estos son muy raros. Las diátesis hemorrágicas, que son aquellas entidades o aquellos cuadros clínicos que se van a caracterizar por trastornos hemorragíparos. Tenemos que puede ser debido a aumento en la fragilidad vascular, deficiencia de función plaquetaria, alteraciones en la coagulación. Las pruebas que valoran la hemostasia son bien importantes porque a través de ellas se pueden evaluar estos síndromes hemorragíparos. Por ejemplo, el tiempo de protombina, que evalúa la vía extrínseca y común de la coagulación. Un TP prolongado puede ser consecuencia de la deficiencia o disfunción de los factores 5, 7 o 10, protrombina o fibrinógeno. El valor normal anda por los 10 a 14 segundos. El tiempo de tromboplastina parcial evalúa la vía intrínseca y la vía común. La prolongación del TP puede ser debida a deficiencia de factores como el 5, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. También protrombina, fibrinógeno, o a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos que interfieren en la reacción. El valor anda ahí por los 25 a 35 segundos. La otra importante, el otro examen son los recuentos plaquetarios y las pruebas de función plaquetaria. Con las diátesis hemorrágicas secundarias, anomalías de las paredes vasculares que se manifiestan generalmente por petequias, que son hemorragias puntiformes, como lo veían ustedes en las clases de trastornos hemodinámicos de patología general, puede ser secundaria a infecciones, reacciones medicamentosas, falta o escorbuto secundaria, falta de vitamina C, púrpura de Schoenlein-Enoch y amiloidosis. Las trombocitopenias, el TP y el TPT son normales porque lo que tenemos son conteos bajos de plaquetas, que bien se puede ver a descensos en su producción, acortamiento en su supervivencia, a secuestro y en la dilución de la sangre, como vemos en estos cuadros de causa de trombocitopenia, pues hay menor producción de plaquetas y hay reducción en la supervivencia de plaquetas. En la producción tenemos deterioro selectivo en la producción cuando se induce, por ejemplo, en fármacos como el alcohol, tiazidas, fármacos citotóxicos, virales como el sarampión o el VIH, deficiencias nutricionales como la falta de vitamina B12 o folatos como la anemia megaloblástica, fracaso medular como la anemia plástica. La reducción en la supervivencia, por ejemplo, destrucciones autoinmunitarias, como sucede en las púrpuras trombocitopénicas, inmunitarias. Las otras son destrucciones secundarias de manera autoinmunitaria también, como en el lupus eritematoso sistémico, aloinmunitaria, posttransfusional y neonatal, también asociada a infecciones como VIH, mononucleosis infecciosa, el dengue incluso, destrucciones no inmunitarias como coagulación intravascular diseminada, microangiopatías trombóticas y hemangiomas gigantes. El secuestro en el que se caracteriza porque hay un hiperesplenismo y las diluciones como en las transfusiones. La diátesis hemorrágica secundaria a púrpura trombocitopénica inmunitaria crónica se caracteriza porque las plaquetas están siendo destruidas por la presencia de anticuerpos. Puede ser secundaria al lupus eritematoso sistémico, a una infección por VIH y a leucemia linfocítica crónica. Algo bien importante es que los tiempos no se vean afectados, el tiempo de protombina, el parcial de tromboplastina. La púrpura trombocitopénica aguda es una enfermedad que ocurre 1 o 2 semanas después de una virosis autolimitada. Se resuelve generalmente en 6 meses y, por supuesto, es de manera autolimitada al pasar la virosis. La trombocitopenia medicamentosa sucede después de la administración de medicamentos como quinina, quinidina, vancomicina y heparina. También está la trombocitopenia asociada a VIH. La microangiopatía trombótica incluye dos entidades
que son la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico. Estas microangiopatías se caracterizan porque hay una activación excesiva de las plaquetas que al final va a llevar a la formación de trombos en los vasos de pequeño calibre. Antes se consideraba que había muchas diferencias por las manifestaciones, ya que en la púrpura trombocitopénica trombótica había un quinteto de síntomas en el que había fiebre, anemia hemolítica, trombocitopenia, formación de trombos, pero también alteraciones neurológicas y era poca la insuficiencia renal, a diferencia del síndrome hemolítico urémico, en el que había ausencia de manifestaciones neurológicas, pero sí predominaba la insuficiencia renal. Esto se ha visto que ha cambiado y que incluso en el síndrome hemolítico urémico pueden haber manifestaciones neurológicas. En ambas enfermedades, los trombos intravasculares causan la anemia hemolítica microangiopática, causan disfunción de órganos generalizada y el consumo secundario de plaquetas provoca trombocitopenia. La púrpura trombocitopénica trombótica se asocia normalmente a la deficiencia de una enzima plasmática que se denomina ADAMTS13. Y el síndrome hemolítico urémico se ha visto más asociado a infecciones gastrointestinales por la bacteria Escherichia coli. Luego también tenemos enfermedades o trastornos hemorrágicos como la hemofilia A y hemofilia B. La hemofilia A es una deficiencia del factor 8 que se hereda con un rasgo recesivo ligado al cromosoma X. Y la hemofilia B es una deficiencia del factor 9 que se presenta de manera similar con la hemofilia A clínicamente. En la mayoría de casos suceden en hombres y se van a caracterizar por la presencia de un TPT y un TPT prolongado y un TP normal. Por último, la coagulación intravascular diseminada se caracteriza por la activación excesiva del sistema de la coagulación y formación de trombos en la red microvascular del cuerpo. Se produce consumo de plaquetas, fibrina y factores de la coagulación. Secundariamente hay activación de la fibrinólisis. Hay dos mecanismos principales que se cree que desencadenan a la coagulación intravascular diseminada. Y una es la liberación del factor tisular, que como recordamos, el factor tisular es el que inicia toda la cascada de coagulación cuando se expone por las plaquetas. Y también entonces se desencadena por la liberación de estos factores otros procoagulantes mal conocidos en la circulación. Luego tenemos que también se pueden activar por una lesión extensa de las células endoteliales. Se asocian, la coagulación intravascular diseminada no es una entidad primaria, sino que siempre va a ser consecuencia de otras entidades severas como complicaciones obstétricas, por ejemplo, síndrome de HELLP, quemaduras extensas, lupus eritematoso sistémico, microorganismos. De los cánceres, la leucemia promielocítica aguda y los adenocarcinomas de pulmón, páncreas, colon y estómago son los que se asocian más a la coagulación intravascular diseminada. Las consecuencias, pues, secundarias, la formación de trombos, vamos a tener obstrucción del flujo sanguíneo con isquemia de los tejidos, anemia hemolítica microangiopática y la diátesis hemorrágica, es decir, procesos hemorrágicos. Bueno, espero que hayan asimilado algunos aspectos muy importantes, más comunes, y nos veríamos en la siguiente clase. Cualquier pregunta, ya saben que pueden escribirme al correo institucional o a través pues, de cualquier otro medio. Estoy para aclarar dudas si yo tengo la respuesta.